Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 16, Investigación. Shouta miró el archivo en busca del villano cangrejo mientras esperaba a que llegara Tsukauchi para poder interrogarlo. De todos los traficantes de Trigger que había atacado en los últimos años, la mayoría simplemente eludió sus preguntas y algunos intentaron huir, pero nadie más se había inyectado antes de que él tuviera la oportunidad de hacer una sola pregunta. En la línea de trabajo de Shouta, una reacción como esa significaba que la persona tenía algo que ocultar. Según sus archivos, el villano cangrejo se llamaba Juna Masaki y algunos traficantes de nivel medio le habían señalado a Shouta, diciendo que les vendió las drogas. No podía estar en cualquier lugar cerca de la cima, él no tiene ni de cerca suficientes conexiones para traer los medicamentos relevo de América, pero era el distribuidor de más alto nivel Shouta había encontrado hasta ahora. Todo apuntaba a que Masaki sabía algo. Por eso había luchado con uñas y dientes, incluso contra un niño como Viridian. Shouta respiró hondo y se recordó a sí mismo que el desencadenante a menudo inducía la ira, por lo que probablemente Masaki no había estado pensando con total claridad cuando casi mata a Viridian. Shouta trató de ignorar la voz en su cabeza que decía que había estado pensando con claridad cuando se dosificó, y claramente sabía lo que sucedería. No serviría de nada golpear a Masaki en la cara en el momento en que entró en la sala de interrogatorios, pero eso no significaba que a Shouta le tuviera que agradar el tipo. Tsukauchi caminó tranquilamente por la puerta de la estación y puso su gabardina en la silla en su escritorio. Siento llegar tarde, Eraser. Estaba almorzando con un viejo amigo. Shouta gruñó en respuesta, ¿estás listo? Tsukauchi asintió y tomó el archivo, luego llevó a Shouta a la habitación donde estaba esperando a Masaki. Primero tenían que pasar por la sala de observación, lo que significaba que Shouta pudo ver bien al villano a través del cristal. Había esperado que el tipo fuera desafiante, considerando lo duro que había luchado para evitar ser arrestado, pero en cambio Masaki estaba pálido y nervioso. Parecía aterrorizado. Tsukauchi lo vio mirando, ha sido así desde que lo trajiste. Hemos intentado decirle que está a salvo aquí, pero obviamente no nos cree. Definitivamente da crédito a su suposición de que él realmente sabe algo. Shouta asintió y siguió a Tsukauchi a través de la puerta. Ambos se sentaron a la mesa frente a Masaki, que de cerca se veía aún peor. Una de sus manos estaba golpeando la mesa y una fina capa de sudor cubría su frente a pesar de que la habitación tenía aire acondicionado. Tenía información, eso era seguro, el único problema ahora era conseguir que hablara. Está bien, ¿sabes por qué estás aquí? Comenzó Tsukauchi. Eraser te detuvo hace unos días por posesión de Trigger y por agredir a un prohéroe, los cuales tienen penas de prisión adjuntas. Sin embargo, la ley está dispuesta a ser indulgente y a tomar tiempo libre de su sentencia si nos proporciona información útil. Masaki negó con la cabeza, no sé nada. Luchaste con uñas y dientes para no responder a mis preguntas. Shouta dijo secamente. ¿Quién te vende el Trigger? No sé de qué estás hablando. Masaki miró a la cámara y Shouta frunció el ceño. ¿Le tenían miedo a los policías sucios? Eso no puede ser. Claro, la operación del Trigger estaba creciendo, pero los villanos tenían que tener una cantidad significativa de poder para atraer a un policía a su lado y eso llevó tiempo. Trigger solo había estado en Japón unos años, por lo que tenía que tener miedo de otra persona. Podríamos intentar encontrar una manera de endulzar el trato. Tsukauchi lo intentó. Seguramente hay algo que te haría la vida más cómoda tras las rejas. Quizás la custodia protectora. No importa lo cómoda que sea una celda si nunca vives para verla. Murmuró Masaki. Tenemos los recursos para protegerlo. Dijo Shouta. Quien esté detrás del Trigger no puede ser lo suficientemente poderoso como para llegar a usted en protección de testigos. Lo estás subestimando. Masaki dijo sombríamente. Crees que son solo algunos tipos en el sótano de su madre, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. No sabes con lo que estás lidiando. Shouta miró a Tsukauchi, quien se inclinó hacia adelante, entonces cuéntanos. ¿De quién tienes tanto miedo? Yo, Masaki vaciló, luego cerró la boca de golpe. No. No digo nada más. Bueno, entonces supongo que tendremos que aprender por las malas. Tsukauchi se puso de pie. Vamos, Eraser. Este tipo, obviamente, no quiere decirnos nada. Es su culpa si morimos porque no sabíamos a quién evitar. Shouta se puso de pie. No estaba seguro de que Masaki fuera a ser manipulado tan fácilmente, pero Tsukauchi ya había hecho su movimiento y, bueno, valía la pena intentarlo.
Ciertamente, no iban a conseguir nada negociando. Para su sorpresa, apenas habían abierto la puerta para irse cuando Amasaki dijo nadie lo ha visto nunca. Shouta y Tsukauchi intercambiaron una mirada, luego cerraron la puerta y volvieron a sentarse. ¿Es solo un hombre?, preguntó Tsukauchi. ¿Detrás de toda la operación de Trigger? Es más grande de lo que piensas. Amasaki dijo suavemente. No es solo el Trigger, sino, simplemente deja de investigarlo. Es demasiado poderoso, nunca tendrás una oportunidad. Así que el hombre detrás de la operación de activación japonesa tenía una reputación terrible. No era la primera vez que Shouta se encontraba con un villano que usaba su reputación para asegurarse de que la gente no se defendiera. La mayor parte del tiempo, esos tipos eran ladridos y no mordían. Hablaron de sus peculiaridades y conexiones, pero en el peor de los casos eran villanos de rango B, no los de rango S que se decían ser. ¿Tienes un nombre?, preguntó Tsukauchi. Entonces sabemos a quién evitar. Amasaki negó con la cabeza, nadie sabe su nombre, pero, lo llaman el símbolo del mal. Shouta entrecerró los ojos. El símbolo del mal. Como una obra de teatro con el símbolo de la paz. No es de extrañar que la gente le tuviera tanto miedo a este tipo si se mostraba igual a All Might. Miró a Tsukauchi, sorprendido de ver miedo en su expresión también. Tenía que saber que este símbolo del mal era un farol, ¿verdad? De repente, una alarma penetrante dividió el aire, haciendo que los tres se estremecieran. Sansa entró corriendo a la habitación no un segundo después, con el pelo de punta mientras gritaba, hay un ataque de villanos justo afuera. Necesitamos todas las manos a la obra. Shouta maldijo y salió corriendo, con las manos en su arma de captura. Había una pequeña multitud afuera y los civiles gritaban mientras huían de la docena de villanos menores que estaban atacando al azar, como si estuvieran tratando de hacer el mayor daño en la menor cantidad de tiempo. Los buitres de los medios ya estaban comenzando a levantarse y filmar, aunque al menos tuvieron el buen sentido de mantenerse alejados de la pelea principal. Los villanos eran más como matones, pero todavía había suficientes para ser peligrosos si Shouta no los derribaba rápidamente. Activó su peculiaridad y miró al más cercano, un tipo disparará balas de sus dedos, luego lo envolvió rápidamente y lo arrojó hacia la policía que esperaba, luego comenzó con el siguiente. Roguelok apareció mientras Shouta había estado luchando, por lo que logró derribar a uno de los villanos, bloqueando una cuerda a su alrededor. Entre los dos, solo les tomó otros 10 minutos reunir a todos los villanos y ponerlos bajo custodia policial. No habría tardado tanto si no hubiera tantos. Las pandillas no habían sido un problema desde que All Might se convirtió en el número 1, entonces, ¿cómo habían decidido tantos matones atacar la estación de policía al mismo tiempo? Tenían que ser bastante estúpidos para atacar un lugar que sabían que estaba lleno de policías. Incluso si no le tenían miedo a la policía, los héroes profesionales siempre entraban y salían de la estación, entonces, ¿por qué atacar? Simplemente no tenía sentido. Lentamente, lograron sacar a todos los villanos de la calle y llevarlos a las celdas de detención dentro de la estación. Iba a haber tanto papeleo. Afortunadamente, la mayor parte lo haría la policía, pero aún así, Shouta no estaba ansioso por hacerlo. Sin embargo, eso podía esperar hasta que él y Tsukauchi terminaran de interrogar a Amasaki. El ataque tuvo un momento terrible. Recién habían comenzado a obtener información útil cuando ambos tuvieron que irse para manejar el ataque, así que con suerte podrían continuar donde lo dejaron, aunque Shouta no se estaba haciendo ilusiones. Había sido un milagro que hubieran podido sacar todo lo que tenían del tipo, y el ataque probablemente lo habría dejado en silencio. Fue molesto. Localizó a Tsukauchi y juntos se dirigieron a la sala de interrogatorios. Shouta casi no se molestó en mirar por la ventana antes de entrar, pero cuando lo hizo tuvo que mirarlo 2 veces. Miró a Tsukauchi para asegurarse de que no estaba viendo cosas antes de que ambos maldijeran e irrumpieran en la habitación vacía. «Esta es la misma sala de interrogatorios, ¿verdad?», preguntó. «¿Aquí es donde lo dejamos?». «Sí». Tsukauchi estaba pálido. Todavía estaba esposado a la mesa cuando nos fuimos. Shouta miró más de cerca la habitación. Las esposas también se habían ido, lo que no era normal para un escape. La mayoría de los villanos que intentaban coger las esposas y luego dejarlas atrás para que el peso muerto no los frenara. Si Shouta no lo supiera mejor, casi diría que Amasaki nunca había estado allí. Tsukauchi ya estaba regresando al lobby. «Sansa. ¿Qué pasó con el villano que tuvimos en la sala de interrogatorios 6? Shouta lo siguió para ver a Sansa en la recepción mirando el libro de registro. «Aquí dice que fue transferido, pero eso no puede ser correcto».
Los villanos estaban bloqueando la entrada principal, así que supongo que podrían haberlo sacado por la parte de atrás, pero el ataque estaba consumiendo casi toda nuestra mano de obra. La persona que lo trasladó también se olvidó de firmar su nombre. Levanta el fe de seguridad, dijo Shouta. Las cámaras deben haberlos captado saliendo. Sansa hizo una mueca, uno de los ataques de los villanos falló su objetivo y golpeó la caja de energía. Hace apenas 5 minutos que volvimos a encender las luces, pero la estación estuvo en un apagón durante la mayor parte del ataque. Así que las cámaras no estaban grabando. Tsukauchi aclaró. No señor. Shouta miró a Tsukauchi y se dio cuenta de que estaba pensando exactamente lo mismo. El ataque no fue aleatorio, ni tampoco el corte de energía. Todo había sido diseñado por alguien que no quería que Amasaki hablara con ellos. Shouta se había equivocado. Quienquiera que estuviera detrás de la operación del Trigger era más poderoso de lo que había creído posible. Y la única pista que tenía era el símbolo del mal. Capítulo 17, Investigación. Izuku había pasado todo el día investigando escuelas en línea mientras su mamá estaba en el trabajo. Ella había intentado quedarse en casa, pero ayer tuvo que irse temprano porque Izuku era demasiado inútil para mantenerse fuera de problemas, por lo que Izuku no estaba dispuesto a hacerla faltar al trabajo nuevamente, solo para que él no estuviera solo. Afortunadamente, ella escuchó cuando él señaló que no haría nada más que sentarse en el sofá todo el día, para lo cual no necesitaba 2 brazos de todos modos, y se fue después de que ella le hizo prometer que mantendría la puerta cerrada. Estaba feliz de no estar reteniéndola. En cualquier caso, si podía transferirse a la escuela en línea, tendría que acostumbrarse a estar solo en casa durante el día, ya que su mamá obviamente no podía permitirse renunciar a su trabajo. No había muchas escuelas en línea, y las que sí existían eran en su mayoría algún tipo de formato mixto donde los estudiantes aún tenían que presentarse una vez a la semana. Eso probablemente sería mejor que volver con Aldera, ya que solo tendría que lidiar con los matones de vez en cuando, en lugar de todos los días, pero algo le dijo que su mamá no lo vería de esa manera. El objetivo de que él fuera a una escuela en línea era para no tener que lidiar con tener compañeros de clase, por lo que, si aún tenía que asistir a clases, incluso con poca frecuencia, mamá se preocuparía por cómo lo estaban tratando. Izuku odiaba que su madre tuviera que preocuparse por él. No se merecía tener un hijo basura como él, se merecía un hijo del que pudiera estar orgullosa, un hijo con una peculiaridad. Pero eso no iba a suceder, por lo que era responsabilidad de Izuku asegurarse de que se preocupara lo menos posible. Eso significaba que no podía aguantar el acoso semanal, ya que mamá podría no creerle si mentía y decía que sus compañeros de clase estaban siendo amables. Eso lo dejó para encontrar una escuela que estaba completamente en línea. Solo había 2 escuelas que no requerían asistencia en persona. Uno de ellos parecía casi una escuela tradicional, donde los estudiantes se presentaban en las aulas de videochat en horarios establecidos y entregaban la tarea todos los días, como estaba acostumbrado a Izuku en Aldera. Sin embargo, hubo 2 problemas con esa escuela. La primera era que parecía incluir proyectos grupales, lo que podría llevar a que Izuku se quedara fuera en el mejor de los casos y se acosara cibernéticamente en el peor. La segunda fue que solo aceptó nuevos estudiantes al comienzo del semestre, lo que significaba que Izuku tendría que quedarse en Aldera durante varios meses hasta que pudiera transferirse. No podía hacerle eso a su mamá. Eso dejó a Izuku con su última y única opción. Aparentemente, tenía opciones para todo, desde la escuela primaria hasta el final de la escuela secundaria, y era completamente remoto. Según su sitio web, Izuku solo leería artículos y vería conferencias asociadas con cada lección, luego tomaría exámenes y realizaría tareas para evaluar su aprendizaje. Podría trabajar a su propio ritmo, por lo que no tendría que preocuparse por lo estúpido que era, podría ir más lento que el promedio. Tenía que completar cada clase semestral en 6 meses, pero eso sonaba como algo que podía manejar. Y su madre no tendría que preocuparse de que él tuviera compañeros de clase que lo intimidaran. Había solo un problema. Tendría que aprobar un examen de ingreso. Podía tomarlo en cualquier momento, para no tener que preocuparse por volver a Aldera mientras esperaba que comenzara el nuevo semestre, pero, ¿era Izuku realmente lo suficientemente inteligente como para aprobar? Kacchan ni siquiera obtuvo una y era mucho más inteligente que Izuku. ¿Qué pasa si tomó la prueba y no pasó? ¿Tendría que volver a Aldera? Su madre estaría tan decepcionada. ¿Realmente era el peor hijo, no? Ignoró la voz en su cabeza que decía que era Sereat pensaba que era inteligente.
Eraser solo había estado siendo educado cuando vio el cuaderno de Izuku, no había forma de que realmente pensara que Izuku era inteligente. Pero Eraser no se preocupaba por ser cortés, por lo que podría estar diciendo la verdad. Izuku negó con la cabeza. Eso fue demasiado confuso. Era más fácil recordarse firmemente a sí mismo que era un idiota, como Kacchan y sus maestros siempre decían, y dejarlo así. De esa forma no se haría ilusiones. Cuando inevitablemente fracasara en el examen de ingreso, todavía le dolería y mamá aún estaría preocupada, pero al menos él ya lo estaría esperando. Fue lo mejor. Katsuki se sintió enfermo. Toda la escuela estaba hablando de cómo suspendieron a Deku. Los otros 3 extras que habían estado involucrados estuvieron jactándose todo el día, por lo que todos sabían que Deku había sido tan golpeado que el director tuvo que llamar a la tía Inko para que lo recogiera. Glow había dicho que era su idea culpar a Deku de todo, como si estuviera orgulloso de su pensamiento creativo, y el director había caído en la trampa. Pero Deku no pudo haber comenzado esa pelea. Katsuki lo sabía, la tía Inko lo sabía, y el director seguro que lo sabía. Entonces, ¿por qué la escuela había estado de acuerdo con la historia de Glow? Deku era un debilucho sin peculiaridades que ni siquiera podía defenderse, así que ¿por qué iba a empezar una pelea con sus compañeros de clase? Claro, esos extras no tenían peculiaridades increíbles como las de Katsuki, pero sus peculiaridades débiles eran mejores que nada, y Deku tenía esos cuadernos de acosador, y obviamente sabía que no podía ganar, e incluso él no era lo suficientemente estúpido como para iniciar una pelea. Entonces, ¿qué obtuvo la escuela al culpar a Deku? Bueno, esos 3 extras que lo habían golpeado habían salido impunes. Pero no debería importarle a la escuela quién recibió el castigo, ¿verdad? Deberían estar castigando a quienes realmente tuvieron la culpa, para que sepan que hicieron algo mal. Eso es lo que hicieron los héroes, al menos. Pusieron a los malos en prisión para que no hicieran nada malo en el futuro, incluso después de que salieran. ¿No era así como funcionaban las cosas? Si el director estaba dejando que estos tipos se salieran con la suya, entonces ¿a quién más había dejado que se saliera con la suya? Había villanos que estaban golpeando a la gente porque la escuela no había hecho nada para detenerlos cuando estuvieron aquí. Eso fue un poco desordenado. Fue bueno que Katsuki supiera mejor que... Katsuki se congeló. ¿Cuántas veces se había salido con la suya? Ya había tenido que aceptar el hecho de que no había estado actuando como un héroe, pero no había estado actuando como un villano, ¿verdad? Todos los profesores sabían que él quería ser un héroe. Todos le dijeron que sería bueno. No haría nada si él hubiera estado actuando como un villano, no cuando todos sabían que iba a ser el próximo número 1. Pero había lastimado a Deku, y eran los villanos los que lastimaban a la gente. No héroes. No civiles. Villanos. Los villanos lastiman a la gente. Hirió a la gente. Él era un villano. Katsuki no pudo evitar hacer estallar su lápiz, pero la única reprimenda que recibió fue una mirada severa del profesor por interrumpir la clase. Katsuki no pudo evitar preguntarse qué le habría pasado a Deku si hubiera hecho algo así, obviamente sin explotar su lápiz, porque no tenía ninguna peculiaridad para hacer eso, pero si hubiera sido ruidoso, probablemente habría sido castigado como mínimo. ¿Por qué nunca nadie lo había detenido? La escuela ni siquiera había hecho nada cuando le había dicho a Deku que... Katsuki aplastó los restos carbonizados del lápiz. Los profesores escucharon a esos extras decirle a Deku que se suicidara todos los malditos días, pero aún así no hicieron nada. ¿Cuánto tiempo había sido Katsuki un villano sin darse cuenta? Ya no podía confiar en sus profesores. ¿Cómo se suponía que iba a ser el mejor si ni siquiera le decían lo que estaba haciendo mal? Tenía que ser mejor. Tenía que cambiar y actuar como un héroe si alguna vez iba a ser el mejor. Y él se va a ser el mejor. Iba a ser el mejor héroe, sin importar los estúpidos desafíos que se interpusieran en su camino, sin importar cuánto tuviera que cambiar, sin importar si esos estúpidos maestros no podían molestarse en hacer su maldito trabajo, Katsuki iba a ser el mejor. ¿Pero cómo? Juna Masaki se despertó encadenado a una mesa. Inmediatamente, comenzó a tirar de las cadenas, e incluso trató de cortarlas con sus garras, pero sin nada de trigger en su sistema, no había forma de que saliera. ¿Qué sucedió? Había estado en la comisaría, luego hubo alarmas y ese detective se fue junto al héroe que lo arrestó, luego entró otro oficial y abrió una botella diminuta con una sola mecánica. Él gimió. Sabía que el símbolo del mal, quienquiera que fuera, era lo suficientemente poderoso como para tener policías sucios de su lado. Debería haber sabido que no lo dejarían bajo custodia policial, sabía demasiado.
Probablemente ni siquiera importaba que hubiera dicho algo, de todos modos, lo habrían arrastrado aquí. Hablando de eso, ¿dónde era exactamente aquí? Hubiera sido más fácil simplemente matarlo, inyectarlo con un veneno en lugar de un sedante, pero en cambio lo habían mantenido con vida. Bueno, mientras este no fuera el lugar donde hicieron sus experimentos, estaría bien. La puerta se abrió con un crujido y Jun estiró el cuello para tratar de ver mejor la habitación o su visitante, pero desafortunadamente, aparte de una lámpara brillante sobre su cabeza, el resto de la habitación estaba a oscuras. Hubo algunos movimientos en la dirección general de la puerta, luego escuchó un chirrido agudo que le hizo arder los dientes, casi como si alguien hubiera olvidado engrasar las ruedas de uno de esos viejos vagones de metal. La comparación no estaba muy lejos, aparentemente, porque su visitante finalmente salió a la luz empujando un viejo carro de metal cargado con una variedad de herramientas y botellas de las que Jun no quería saber los usos. Se le heló la sangre cuando se dio cuenta de que el hombre llevaba gafas grandes y redondas y una bata de laboratorio. El doctor, el médico, sacó una grabadora de voz de su bolsillo y apretó un botón. Fase 3, experimento 2. Hipótesis. A través de una combinación de mutación y desencadenante, se puede lograr un nivel elevado de peculiaridad incluso después de que el fármaco está fuera del sistema. Por favor, no hagas esto. A Jun no le importaba que tirar de las cadenas no hubiera funcionado antes. No podía ser convertido en, no importaba si ninguno de los otros recordaba la experimentación real, él no quería, esto no podía estar pasando. Sin embargo, al médico no parecía importarle sus súplicas, ya que tomó una jeringa gruesa del carrito y se movió para pararse sobre la mesa. La luz se reflejaba en sus gruesos lentes redondos para que Jun no pudiera ver sus ojos. Hora de la primera inyección. 8:24 p.m. Capítulo 18, Nuevos comienzos. Izuku había pasado la última semana abarrotando sin parar para su examen de ingreso. Todavía no estaba completamente seguro de su capacidad para aprobar, pero había llegado a un punto en su estudio en el que estaba empezando a olvidar más de lo que había aprendido, lo que probablemente significaba que debería tomar el examen, incluso si era inevitable fallar. Al menos entonces podría seguir adelante y poner sus huevos en otras canastas. Su madre estaba en el trabajo y se había ido esa mañana después de darle un beso en la mejilla y desearle suerte en su examen. Ella también le había prometido katsudon esa noche, ya sea como una comida de felicitación o como comida reconfortante, dependería de cómo pensara Izuku que lo hiciera. Izuku realmente no veía el sentido de que ella pasara por todos esos problemas por él, pero había una parte egoísta de él que estaba tan feliz de que le importara. Deseó que esa parte no se sintiera tan bien. Hizo que el resto de él se sintiera peor. Justo antes del mediodía, Izuku finalmente dejó sus libros a un lado y fue al sitio web de la escuela, haciendo clic en la pestaña que lo llevaría al examen de ingreso. Pasó aproximadamente media hora completando su información básica, como su nombre, a qué otras escuelas había ido, su PA durante el último año, etc. Maldiciendo el hecho de que su yeso le dificultara escribir. Aún podía mover los dedos, pero todo el brazo le picaba y comenzaba a doler si lo usaba demasiado, así que al menos durante los próximos días, estaría atascado picoteando el teclado. Fue molesto. Finalmente, llegó a la pantalla de bienvenida y leyó las instrucciones. La prueba en sí era de 200 preguntas y tenía 3 horas para completarla. Izuku miró el reloj. Eran las 12, lo que significaba que tenía hasta las 3 para terminar el examen. Eso significaría que tenía poco menos de 1 minuto para responder cada pregunta, pero eso no contaba el tiempo que tendría que usar para revisar sus respuestas al final. Izuku tomó una última respiración temblorosa antes de hacer clic en el botón que decía, iniciar examen. Las preguntas eran engañosamente fáciles. Izuku había asumido que tendría que apresurarse para completar cada pregunta en menos de 1 minuto, pero pudo responder la mayoría de las preguntas casi instantáneamente, lo que le dio más tiempo para las preguntas más difíciles, como las de la sección de matemáticas. Si Izuku no estaba asustado por el hecho de que todo su futuro dependía de que le fuera bien en esta prueba, casi diría que fue divertido. ¿Eso fue raro? Casi podía escuchar a Kacchan diciéndole que era un maldito nerd. Antes de que se diera cuenta, Izuku había respondido todas y cada una de las preguntas. Suspiró en alivio y miró el reloj, ahora era la 1:25, lo que significaba que todavía tenía, espera 1 minuto. Izuku sintió una fría ola de ansiedad invadirlo. ¿Cuánto tiempo tuvo de nuevo? Izuku sabía que tenía un 3, pero eso significaba que tenía 3 horas. ¿O fue 1 hora, 30 minutos? ¿Cuánto tiempo se suponía que iba a pasar?
no pudo haber terminado en menos de la mitad del tiempo, por lo que debe haber sido solo 1 hora y media, lo que significa que solo tenía. Izuku volvió a mirar el reloj y comenzó a enloquecer. Era la 1:28. Solo tenía 2 minutos. No tuvo tiempo para revisar sus respuestas. Pero si no revisaba sus respuestas, no tendría la oportunidad de cambiar ninguna de sus respuestas, lo que significaba que no tenía ninguna posibilidad de pasar. A menos que realmente lo hizo tener un total de 3 horas, pero si él no tenía un total de 3 horas y trató de volver atrás y comprobar sus respuestas, entonces él se pierda la fecha límite y dejar por defecto. Pero si no verificaba sus respuestas, no pasaría. ¿Cuánto tiempo tuvo? ¿Fueron 3 horas o 1 hora y media? Izuku miró el reloj por última vez. 1:29. Era mejor prevenir que curar, ¿verdad? ¿No era mejor equivocarse la mitad de las preguntas que entregarlas tarde? Izuku se agitó mientras se apresuraba a presionar enviar, luego se congeló frenéticamente al darse cuenta de lo que acababa de hacer. ¿Qué acababa de hacer? Esto fue terrible. Ni siquiera había verificado ninguna de sus respuestas. Le escocían los ojos mientras trataba de contener las lágrimas. Parecía que el katsudon de mamá iba a ser una comida reconfortante. Después de todo, Shouta se acurrucó en la esquina de la sala de profesores durante el almuerzo y hojeó los obituarios. Vagamente sabía que solo estaba empeorando las cosas para sí mismo, pero no podía evitar comprobar todos los días una sensación enfermiza de pavor en lo profundo de su estómago mientras esperaba desesperadamente no reconocer ninguna de las fotos. No es que hubiera visto a Viridian sin la máscara, pero sabía que el niño era joven y tenía el pelo verde. Además, el hecho de que el suicidio figurara como la causa de la muerte sería un claro indicio. Cuando el niño no había mostrado su rostro durante unos días, Shouta había esperado que finalmente se hubiera tomado un tiempo libre para curarse de algunas de sus heridas. Había pensado que tal vez el niño había desarrollado un pequeño sentido de autoconservación, pero eso solo llegaba hasta cierto punto, y había pasado más de una semana desde que Shouta había visto a Viridian. Incluso había consultado con Amplifier y Rocklock, pero ninguno de ellos lo había visto, y Tsukauchi dijo que nadie que coincidiera con la descripción de Viridian había sido encontrado muerto en una pelea de villanos. Incluso algunos de los otros héroes nocturnos estaban comenzando a preguntar sobre el niño problema desaparecido, y ni siquiera se encontraron con Viridian tan a menudo en primer lugar. Shouta realmente esperaba que la repentina desaparición de Viridian no significara nada, que tal vez los padres del niño se habían enterado de alguna manera de sus actividades nocturnas y lo habían obligado a detenerse, o tal vez que simplemente se había aburrido, pero en el fondo, él sabía ese no fue el caso. El niño problemático se había lanzado de cabeza al vigilantismo hasta el punto en que se había atrincherado en la escena del héroe de la ciudad en solo unos meses, y el niño parecía disfrutarlo, por lo que Shouta no podía imaginar que alguna vez renunciaría a eso, no a menos que... Sacudió la cabeza y guardó su teléfono. No serviría de nada preocuparse hasta el agotamiento. Lo máximo que podía hacer era vigilar los obituarios y esperar a todas las deidades que conocía que Viridian no había decidido que el suicidio de un villano estaba tardando demasiado. Quizás estaba leyendo demasiado sobre las cosas y la salud mental de Viridian no era tan mala como parecía y estaba fuera de la ciudad. Pero si acababa de salir de la ciudad, ¿por qué no había dado ninguna advertencia antes de desaparecer? Shouta gimió y se estiró cuando salió de su capullo para prepararse para su próxima clase. Afortunadamente, su clase actual había respondido bien a su artimaña lógica, y no había tenido que expulsar permanentemente a tantos de ellos, por lo que todavía tenía bastantes estudiantes que realmente mostraban promesa ahora que se estaban tomando las cosas en serio. Solo necesitaba recordarse a sí mismo que tenía más que suficientes mocosos de los que preocuparse sin preocuparse por el niño problemático. No facilitó las cosas, pero fue el curso de acción más lógico. «Oye, Shouta». El grito de Mig lo hizo estremecerse y desearía haber tomado una siesta. ¿Te ves como un desastre? ¿Hay algo en tu mente? ¿No siempre parece un desastre?, preguntó Snipe. ¿Cuál es la diferencia? Shouta lo fulminó con la mirada mientras Mig luchaba por contener la risa. No puedo explicarlo, insistió Mig. Pero Shouta tiene su desorden normal y su desaliño ansioso, y hoy, parece que está preocupado por algo. ¿Alguno de tus estudiantes te está causando problemas? Ninguno de mis oficiales. Shouta murmuró, pero no parecía que nadie lo hubiera escuchado. ¿Oh, vas a expulsar a alguien más?, preguntó Ectoplasm. Diablos, voy a perder la apuesta.
Shouta los fulminó con la mirada, no deberían apostar acerca de la probabilidad de que expulse a mis estudiantes. No apostamos si expulsarás a tus estudiantes. Gritó Mick. No, apostamos a cuando expulsarás a tus estudiantes. Midnight añadió amablemente. Shouta gimió, si debes saberlo, estoy preocupado por algo en mi patrulla. Solo hay un vigilante que ha estado dando vueltas y no lo he visto por un tiempo. Solo espero que no le haya pasado nada, eso es todo. Midnight sonrió, agua. Sabía que tenías corazón. ¿Qué vas a hacer? No hay mucho que pueda hacer. Shouta refunfuñó. Maldito niño problema. Bueno, dijo Mick, cuando vuelva a mostrar su rostro, castígalo. Eso le enseñará a meterse contigo. Shouta puso los ojos en blanco e ignoró la enfermiza sensación de preocupación en su estómago que simplemente no desaparecía. Deseó haber notado la depresión de Viridian antes. Tal vez si lo hubiera detectado antes de que el niño hubiera desaparecido, podría haberlo convencido de que se sometiera a terapia. Incluso si Viridian se negaba a ir, Shouta aún podría haber encontrado alguna forma de ayudar para que el niño no sintiera que tenía que, bueno, solo esperaba que no fuera demasiado tarde. Pero una cosa era segura, si por algún milagro, Viridian todavía estaba vivo, Shouta no cometería el mismo error 2 veces. Después de cambiarse la ropa de la escuela, Katsuki caminó hacia la dirección que había encontrado en internet. El edificio era sencillo, solo un centro comunitario con un patio de juegos de mierda a un lado y un par de salones para clases de arte y grupos de apoyo, pero los ignoró por ahora y caminó hacia la recepción. La dama detrás de él le sonrió mientras esperaba que encontrara las palabras. Estúpido, ¿por qué fue esto tan difícil? Me estaba preguntando, Katsuki se encogió, prácticamente tartamudeaba casi como Deku, me preguntaba si había un héroe llamado Amplifier aquí. Leí en su sitio web que, la recepcionista asintió, claro que sí. Amplifier. Llamó a las oficinas detrás de ella. Tienes una visita. Impresionante. Amplifier era mucho más dinámico de lo que Katsuki esperaba. Teniendo en cuenta el programa que el sitio web decía que tenía, esperaba que se viera mucho más intimidante. ¿Qué puedo hacer por ti, niño? La boca de Katsuki se secó y lo único que le impidió salir corriendo por la puerta fue el hecho de que no era un cobarde de mierda, eres la hija de puta que dirige el grupo de rehabilitación para villanos en libertad condicional, ¿verdad? El amplificador parpadeó un par de veces antes de que ella sonriera, esa soy yo. Nos reunimos una vez a la semana y nos centramos en la rehabilitación y el desarrollo personal. Ha sido realmente efectivo y tenemos una reunión que comenzará en solo unos minutos, pero probablemente ya lo sepas, considerando que estás aquí. ¿Tiene una nota de su oficial de libertad condicional? No soy un maldito, Katsuki se obligó a calmarse, no estoy en libertad condicional. Tu sitio web dice que podrías necesitar un par de manos más, así que respiró hondo, quiero ser voluntario.